Yo considero que es uno de los fenómenos más dañinos en la política mexicana esto del chapulineo, ¿no? Los saltamontes políticos, porque lo que deja en claro es que los partidos carecen de valores genuinos, ¿no? Políticos, primero que nada, pero además que los actores políticos no tienen esos valores, ¿no? Y un poco lo que yo decía y lo que yo sostengo es que a mí me resulta increíble que estos individuos estén tratando de dar a entender que tuvieron un cambio de opiniones políticas básicas a los 55 años de edad cuando ya tenían poder y habían sido elegidos a un cargo público. Sus únicas intenciones se van basando conforme ellos van viendo las distintas coyunturas políticas. Lo único que les interesa actualmente a nuestros políticos, lamentablemente, pareciera ser más bien su beneficio personal, antes que el beneficio que puedan traer al país. Ningún ciudadano quiere tener a los militares en las calles. Yo no los quiero en las calles, pero hay que también informar a la sociedad de que los militares están en las calles desde el sexenio de Felipe Calderón. No es algo de este sexenio. Y a lo que quiero llegar con esto es qué tan responsable o irresponsable es sacar a los militares de las calles de la noche a la mañana sin tener una idea o una estrategia de seguridad que pueda respaldar intervenir inmediatamente la estrategia anterior. A mí lo que me gustaría saber es si ya dimos por muerto el abrazos no balazos, ¿no? Si eso es lo que está pasando aquí, porque al final pareciera que después de 4 años de arremeter en contra del calderonismo, un día sí y el otro también, se está aceptando que había una necesidad de militarizar este país y enfrentarse a la seguridad, enfrentarse a la violencia por medio de la fuerza. Por ejemplo, instituciones como la Guardia Nacional o la Unidad de Inteligencia Financiera tienen tecnología, tienen capacitación, tienen preparación suficiente para saber cómo, en dónde, cuándo, quién, por qué y para dónde están moviendo recursos los grupos del crimen organizado. El problema es la corrupción que impera, y muchas veces la corrupción no es tanto que reciban dinero los funcionarios, sino que están amenazados ellos y sus familias. El hecho de que haya una incapacidad por parte del gobierno de brindarle seguridad a sus funcionarios también es algo que fomenta que haya este tipo de corrupción vinculada con el crimen organizado. Y es que si lo pensamos fríamente, los grupos del crimen organizado no son nadie si no tienen dinero. Sin dinero no son nada. Y si se les ataca el dinero y los lugares en donde lo lavan, poco a poco reducen el poder de fuego que tienen, porque las armas y las balas con las que matan a los mexicanos cuestan muchos dólares, que no les va a ser tan fácil conseguir si no tienen en dónde lavar dinero y si no tienen cómo mover su dinero. Esto considerando que históricamente la Sedena ha sido una institución que, si bien la mayoría de los mexicanos respalda y confía en ella, ha demostrado que carece de una capacidad de rendición de cuentas eficaz. Es decir, la Sedena siempre ha sido relativamente turbia en el manejo de recursos, en el manejo inclusive de ciertas detenciones en las cuales se han evidenciado torturas, abusos, desapariciones forzadas, etc. Hola amigos de Política Salvaje, muchas gracias por vernos una vez más. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, un TikToker al igual que su servidor y mi amigo Fernando Sekeli, Wadi Alducin. Mi amigo Wadi lo conocí ya hace poquito en el Parlamento Juvenil de Relevo Generacional, una experiencia algo, vamos a decir, polémica, pero les presento a Wadi Alducin Mata. Tiene 20 años, estudiante de la licenciatura en Derecho, estudiante de Historia, crea contenido de divulgación histórica y crítica política y de Derecho también en TikTok. Bienvenido, Wadi. Muchas gracias por la invitación a ustedes. Pues bueno, Bienvenido, gracias a ti. Pues bueno, lo que veníamos platicando hace unos momentos es el tema de los chapulineos. Ahorita se viene ya la discusión de la reforma en materia de seguridad, en la que se pretende darle continuidad a la milicia para estar en las calles. Y justamente acaba de suceder que el senador Raúl Paz, paisano mío, deja Acción Nacional para unirse a la bancada de Morena, lo que dejaría a Morena con solo 10 votos faltantes para aprobarse esta reforma. ¿Ustedes qué piensan de todos estos movimientos que estamos viendo últimamente? Sí, un poco lo que platicábamos antes de empezar esta edición de nuestra plática, Gerardo Wadi. Yo considero que es uno de los fenómenos más dañinos en la política mexicana esto del chapulineo, ¿no? Los saltamontes políticos, porque
lo que deja en claro es que los partidos carecen de valores genuinos, ¿no? Políticos, primero que nada, pero además que los actores políticos no tienen esos valores, ¿no? Y un poco lo que yo decía y lo que yo sostengo es que a mí me resulta increíble que estos individuos estén tratando de dar a entender que tuvieron un cambio de opiniones políticas básicas a los 55 años de edad cuando ya tenían poder y habían sido elegidos a un cargo público, ¿no? Entonces, en ese sentido, si no tenías claras tus convicciones, pues no hubieras peleado por el cargo público, ¿no? Y vivido del erario estos últimos 4 años. Entonces, ya en lo concerniente a la reforma a la Guardia Nacional, pues es otro tema, ¿no? Pero como fenómeno yo lo veo un poco así. ¿Tú qué piensas, Wadi? Sí, definitivamente concuerdo con Fernando en el sentido de que pues esto demuestra que nuestra clase política actual carece completamente de cualquier tipo de convicción. Es decir, más allá de tener una intención genuina de querer aportar algo a nuestro país, ya sea en materia legislativa o en materia del poder ejecutivo, pues realmente no la hay. O sea, sus únicas intenciones se van basando conforme ellos van viendo las distintas coyunturas políticas. Lo único que les interesa actualmente a nuestros políticos, lamentablemente, pareciera ser más bien su beneficio personal antes que el beneficio que puedan traer al país. Entonces, pues yo considero que es lamentable la situación que estamos viendo. Fíjense que igual quería poner sobre la mesa la discusión, vamos, bueno, tal vez aquí tenemos distintas maneras de pensar en cuanto a esta materia. ¿Qué piensan ustedes de la iniciativa que pretende mantener o adjudicar la Guardia Nacional a la Sedena y de esa manera, pues, militarizar, entre comillas, porque yo tengo un punto de vista bastante particular? ¿Qué piensan ustedes? Y ahorita me gustaría compartirles mi opinión. Eh, pues mira, justamente ayer estaba haciendo un en vivo, platicando con algunos de mis seguidores sobre este tema, y pues justamente salían algunas cuestiones como el tema de la definición como tal de lo que es militarización y cómo esta definición no se acopla a lo que realmente está pasando en el país. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que el hecho de que se le adjudique el tener a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional implica otra serie de factores que quizá no estamos tomando en cuenta. Esto considerando que históricamente la Sedena ha sido una institución que si bien la mayoría de los mexicanos respalda y confía en ella, ha demostrado que carece de una capacidad de rendición de cuentas eficaz. Es decir, la Sedena siempre ha sido relativamente turbia en el manejo de recursos, en el manejo inclusive de ciertas detenciones en las cuales se han evidenciado torturas, abusos, desapariciones forzadas, etcétera. Y resulta preocupante, sobre todo, que varios mandos que tienen vínculos o se les vincula en algunas entrevistas con algunos testigos, con ciertos grupos del crimen organizado, sean ahora los que están en ciertas coordinaciones de la Guardia Nacional y que ahora van a estar bajo el mando de la Sedena y bajo esta capa de humo que envuelve esta institución. Yo tengo un punto de vista bastante particular y luego me gustaría escuchar a Fernando porque luego coincidimos y a veces no tanto. Yo lo que pienso es, yo creo que ningún ciudadano, al menos yo es lo que pienso, ningún ciudadano quiere tener a los militares en las calles. Yo no los quiero en las calles, pero hay que también informar a la sociedad de que los militares están en las calles desde el sexenio de Felipe Calderón. No es algo de este sexenio y a lo que quiero llegar con esto es qué tan responsable o irresponsable es sacar a los militares de las calles de la noche a la mañana sin tener una idea o una estrategia de seguridad que pueda respaldar o bueno, intervenir inmediatamente la estrategia anterior, que era la militarización, entre comillas, otra vez. Me refiero a adaptar la estrategia de seguridad a cada estado de la República, porque sabemos que unos están en una situación más precaria que otros en materia de seguridad, y tratar de entender a qué nos arriesgamos con sacar a la Guardia Nacional, digo, a los militares de las calles, y si realmente sí están sirviendo de algo. Yo concuerdo totalmente con todos los activistas que dicen que los militares nunca han sido los mejores en salvaguardar los derechos humanos y el respeto a la ciudadanía. Coincido completamente, es algo que se ha probado en múltiples ocasiones, pero también habríamos que analizar qué tanto se ha aportado de manera positiva al cuidado de nuestra seguridad. Entonces, sí estoy a favor de sacar a los militares de las calles, pero con un plan de respuesta inmediata, porque hay lugares en la República que no tienen la capacidad para responderle al crimen organizado. Entonces, no sé qué piensas de eso, Fer.
Sí, sí, creo que es interesantísima la propuesta. A mí con esta iniciativa me pasa algo muy parecido que lo que me pasa con el Tren Maya, ¿no? Que es, entiendo los dos lados y empatizo con cosas de los dos lados, ¿no? Y estoy de acuerdo con partes de los dos polos del argumento. Creo que, a lo que nos estamos enfrentando aquí en términos de lo de la Guardia Nacional es un poco ideología confrontada a la realidad, ¿no? Creo que nunca un genuino gobierno izquierdista, y menos un gobierno izquierdista del siglo XXI, abogaría por esa movilización de las fuerzas militares, ¿no? De hecho, como conceptos están totalmente opuestos, ¿no? Pero al mismo tiempo estoy de acuerdo con lo que dices, ¿no, Gerardo? Al final, ¿qué va a pasar si retiramos a los militares de las calles en un momento en donde México, en términos de violencia, está básicamente peor que nunca, ¿no? Y cada día peor. Entonces, creo que es eso, creo que es una confrontación entre ideología y realidad. Y creo que más allá de lo que se defina, sí tenemos que tener en cuenta dos preceptos, ¿no? El primero es, tiene que haber una policía genuinamente civil, ¿no? Una fuerza verdaderamente civil en México que pueda al menos aspirar a mantener el orden, ¿no? Será la Guardia Nacional, será otra institución. Yo abogaría porque eventualmente fuera la Guardia Nacional, porque no necesitamos incurrir en más gastos ridículos, ¿no? De inventarnos otra y otra y otra dependencia. Y el segundo punto que considero muy importante es algo que al final decía Platón en la República, ¿no? Y es, básicamente, no te pases de lanza fortaleciendo a los militares, ¿no? Obviamente no lo decía así ni de broma, pero hay que tener cuidado, ¿no? Esto es un precepto básico de la política, ¿no? No permitamos que nuestros militares tengan el músculo suficiente para empezar, por ejemplo, a gobernar ellos, ¿no? Siempre eso es un riesgo que tenemos que tener en mente. Claro, Entonces, perdón que haya interrumpido. Quiero hacer una pequeña aclaración. Mencionabas justamente, Gerardo, que desde Calderón se empezaron a ver militares en las calles. Yo quisiera recalcar que, de hecho, desde el gobierno de Echeverría, de hecho, desde 1970, los militares empezaron a participar en actividades de seguridad pública, como es el combate al crimen organizado. Otra acotación, como mencionaban ustedes, es la necesidad de una fuerza civil para la seguridad pública. Y en ese sentido hay algunos defensores de esta estrategia de la Guardia Nacional que lo equiparan, por ejemplo, con España o con Francia, con la Guardia Nacional Española. El problema de la Guardia Nacional Española es que, bueno, más que un problema, es que la Guardia Nacional Española está, sí, bajo órdenes militares, pero aparte de la Guardia Nacional, tienen una policía civil. Tienen dos objetivos completamente diferentes. Lo que se hizo aquí en México fue básicamente reintegrar a la Policía Federal en la Guardia Nacional y luego adjudicar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, eliminando por completo cualquier tipo de institución civil para la seguridad pública. Entonces, y además, agregando otro pequeño punto, respondiéndote a ti, Fernando, tienes absolutamente toda la razón. El darle más poder del que se debe, o más atribuciones, o más recursos a las fuerzas militares, en cualquier punto de la historia, en cualquier país que cualquiera pueda imaginarse, siempre resulta en algo contraproducente. Porque lamentablemente pareciera que los militares tienden a disfrutar un poco del poder y ambicionar cada vez más. Esto en términos históricos, no es una opinión, es un hecho. Entonces, perdón por la interrupción. No, pues mira, yo coincido plenamente. El tema es que, vuelvo a repetir, todos quieren un país donde no haya militares, donde no exista la necesidad más bien de que hayan militares en las calles, pero eso sería en un país donde tal vez estuviera un poco más controlada la situación de seguridad. No estoy a favor de mantenerlo, simplemente, miren, hace poco estaba viendo la declaración del coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, donde decía que el que los militares estén en las calles es parte de una maniobra, una estrategia de seguridad fallida. Y ok, si está fallida, entonces si la vas a quitar, ¿cuál es la estrategia que vas a poner inmediatamente después de sacarlos? Porque imagínate sacarlos de una noche a la otra, de un día a otro. ¿Cómo vamos a responder ante las necesidades en materia de seguridad de ciudades enteras que están bajo el caos entero? Entonces, no termino de coincidir con ninguno de los dos bandos, es decir, no coincido con mantenerla, pero tampoco coincido tanto con sacarla. Coincido más en una separación de las calles de la Sedena paulatinamente
mientras se introduce una nueva estrategia de seguridad, porque pues para mí al menos se me haría algo irresponsable y dirán, esto ya está estudiado y ya se han hecho análisis al respecto, pero esto se empezó a debatir meramente por ideologías de derecha, izquierda o centro. Como decía Fernando, la derecha siempre va a privilegiar que la milicia tenga la menor injerencia posible en términos de seguridad pública ciudadana, de política, etcétera. Entonces, el debate se ha politizado bastante cuando debería ser un debate académico y de probabilidades, no de quién le gana a quién. No sé si me estoy entendiendo. Sí, sí, No, sí. sí, perfectamente. Yo creo que justo algo que es interesante es el movimiento político que ha surgido, ¿no? A partir de esto. Y un poco pensando en las estrategias, ¿no? De seguridad que esto devela de los dos bandos. A mí lo que me gustaría saber es si ya dimos por muerto el abrazos no balazos, ¿no? Si eso es lo que está pasando aquí. Porque al final pareciera que después de 4 años de arremeter en contra del calderonismo, un día sí y el otro también, se está aceptando que había una necesidad de militarizar este país y enfrentarse a la seguridad, perdón, enfrentarse a la violencia por medio de la fuerza, ¿no? Sí, eso es muy interesante. Qué gran tema es el de si ya se acabó realmente la estrategia de abrazos no balazos. Yo creo que ya se acabó, pero el presidente pues no va a salir a decir, bueno, ya me equivoqué. O sea, yo creo que mantiene ese eslogan o esa cara donde vende su estrategia de seguridad, pero pues De, estamos viendo una tendencia totalmente contraria. de hecho, justamente en una de las mañaneras el presidente dijo que cambió de opinión, o sea, en el sentido del uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Y lo que menciona Fernando es interesante porque, y lo que menciona Gerardo también, porque si ya se acabaron los abrazos no balazos, entonces eso significa que las Fuerzas Armadas que estén encargadas de la seguridad pública ya tienen autorización de fuerza letal, porque a mí no me cabe en la cabeza cómo es que el ejército, las Fuerzas Armadas pueden utilizar toda su capacidad, que no se niega que la tengan, en un sistema democrático. Es decir, no pueden ir por el camino simplemente levantando personas y torturándolas para sacarles la verdad, como funcionaría en una guerra, que es para lo que se les entrena. Entonces, justamente el tema de la violación de los derechos humanos va por ahí. Está bien, vas a utilizar a las Fuerzas Armadas. ¿Cómo? O sea, ¿quién las va a instruir? ¿Cómo van a ser entrenadas para ser unas policías, que es la función que se les está dando? Y además, concuerdo completamente contigo, Gerardo, en el sentido de que las dos posturas, tanto de mantenerlos como de quitarlos de golpe, son ridículas. No tienen ningún fundamento académico para decir, ah, bueno, si sacamos a los militares, pues de repente de la nada va a salir una institución de policía civil de 120,000 elementos para tener 2 policías por cada habitante del país. Es decir, no podemos hacernos de la vista gorda en el sentido de que nos falta muchísimo camino por recorrer para tener instituciones de seguridad pública civiles de calidad. El problema es, ¿qué se está haciendo en este momento para llegar a ese nivel? Para llegar a ese punto. Se está sacando a los militares a las calles y ya, no hay ninguna propuesta. No nos están diciendo, bueno, vamos a trabajar en X o Y cosa, o vamos a atacar por los recursos financieros en lo que los militares están. Nada más nos están dando una solución rápida y fácil para calmar la angustia de los ciudadanos que lamentablemente conocen muy poco. Es la realidad. Y creo que algo que se desprende de esto es que al final estamos, sí, justo reduciendo un asunto y un tema y un fenómeno totalmente, enormemente complicado a este debate que, como decías, Gerardo, es puramente político, ¿no? Pero al final responde a fenómenos completamente estructurales, ¿no? La violencia no se da nada más porque sí. Y esa es otra de las cosas del obradorismo que yo no termino de entender, ¿no? Esta idea de que, ok, perdón, combatiendo al crimen de una forma estructural, ¿no? Responsable y sustentable, es decir, estamos tratando de reducir la pobreza, la desigualdad. Eh, yo como que no termino de ver eso, ¿no? A mí me gustaría ver programas sociales y políticas públicas para Badiraguato, Sinaloa, ¿no? Y para Tijuana y para el resto de las ciudades en donde salen muchas personas que al rato pertenecen al crimen organizado, ¿no? Creo que hay que focalizar el problema, hay que atacarlo de forma integrada, ¿no? Y verlo como es un fenómeno de diferentes niveles
que esto de quitar o mantener o militarizar o no militarizar no va a terminar haciendo demasiado si no atacamos las raíces de los problemas. Y esto igual ha propiciado muchas cosas, muchas campañas extrañas. Sobre todo hemos visto a miembros de la fuerza militar prácticamente haciendo campaña, bueno, no campaña, vamos a decir, pues favoreciendo un poco las decisiones del presidente López Obrador. Y una de las cosas que se le ha cuestionado a los miembros de alto rango de la Sedena es que no deberían estar haciendo declaraciones políticas y menos favoreciendo a un político como es el presidente Andrés Manuel López Obrador, y ahí recae la coincidencia o el conflicto de interés que nos hace pensar que la Sedena pues está bien feliz con las decisiones que está tomando el presidente López Obrador, porque al final de cuentas les aumenta el presupuesto, les da más responsabilidades, les da más control. Ahora tiene el control del Tren Maya, del Istmo Tehuantepec, de los aeropuertos, de las aduanas y ahora de la seguridad pública. Es decir, en efecto, yo creo que es innegable que sí estamos yendo hacia una militarización, pero también habría que tantear que si realmente es bueno o malo, pero les digo, análisis no han habido, como dijo Wadi, porque si bien el presidente López Obrador dijo, la Guardia Nacional de ciertos países de Europa y de algunos de Latinoamérica dependen de las Fuerzas Armadas locales de cada país, sí, pero ¿qué es lo que conlleva a eso? Es decir, se les está dando un entrenamiento preciso a las Guardias Nacionales de carácter, vaya, de forma civil, o se les está entrenando como cualquier militar que, como decían hace un momento, ellos están entrenados para defender al país en una guerra, para ser fríos, para, vaya, pues lamentablemente para no respetar esos derechos humanos o para tener el menor tacto posible. Entonces habría que analizar y comparar cómo les ha ido funcionando a esos países y si las guardias nacionales de otros países que dependen de las Fuerzas Armadas realmente están recibiendo un entrenamiento militar o se les está capacitando como si fuera una policía federal. No sé si me están entendiendo. Sí, mira, con respecto al tema de los estudios que se han hecho para lo de la Guardia Nacional, el problema de este gobierno y lamentablemente, porque yo no soy anti-obradorista, o sea, yo no soy ni pro-AMLO ni anti-AMLO, pero es una realidad. Cambiando un poquito de tema, pero va relacionado, cuando se lanzaron los decretos que prohibían todo esto de los vapings y de los maskings y de los cigarrillos electrónicos, el gobierno federal ni siquiera tuvo la delicadeza de hacer un estudio propio para averiguar las afectaciones reales a la salud. Tomaron un estudio de otro país que no era concluyente para basarse en ese y emitir un decreto. Si esa es la seriedad que estamos teniendo para tomar decisiones tan delicadas, pues vamos muy mal. Hay en Nexos justamente hay una publicación en la cual se hace un estudio de cómo mientras mayor grado de participación militar tienen en la seguridad pública, menor es el nivel de desarrollo democrático del país y viceversa. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos retrocediendo en términos internacionales en el desarrollo de nuestra seguridad y de nuestra democracia, lo cual es bastante preocupante si ustedes me preguntan a mí. Ese tema de los vapes había, bueno, ya voy a brincar un poquito a otro tema, el tema de la regularización de ciertas cosas, o sea, bueno, la legalización, regularización, tengo entendido que son otros términos completamente diferentes. El tema con el de los vapes, ¿se acuerdan cómo estuvo la campaña del PAN, de MC y de algunos priistas que decían, si se prohíbe y no se regula, se genera un mercado negro? Y si se regula, pues al menos eso implicaría una campaña de información para que la gente sepa qué consume y por qué no lo debería consumir. Pero cuando se prohíben solo las cosas, pues se genera pues ya ese mercado negro y pues vaya prácticamente un mercado completamente diferente para lucrar de manera ilegal. Y pues en ese rollo estamos y podemos incluir ahí el tema del cannabis. ¿Qué piensan de eso? Si me permites, Fernando, participo rápido y adelante. Mira, yo ahí tengo un problema conmigo mismo porque no estoy muy seguro de qué postura tomar. Yo antes estaba 100% a favor de que se legalizara en el sentido de que yo creía firmemente que esto iba a ayudar a, de cierta manera, regularizar justamente el consumo y quitarle a los grupos del crimen organizado ese mercado tan lucrativo que tienen. Lamentablemente, pues conforme he ido investigando más y más, resulta que actores legales
que están interesados en que se legalice están vinculados con grupos del crimen organizado. En pocas palabras, si decidiéramos legalizar y regularizar, sería como darle un permiso a los grupos del crimen organizado para trabajar de manera legal. Entonces, no lo sé, sinceramente no termino de estar convencido de que la legalización y la regularización de las sustancias con la situación de corrupción actual y de inseguridad que tenemos sea la solución o un paliamiento para los problemas que tenemos. Es un tema verdaderamente que te revienta la cabeza una vez que te metes a fondo. Yo igual he investigado al respecto, pero un dato rapidísimo. De hecho, hay un documental en Netflix donde sale Diego Luna hablando de eso con varios expertos en la materia y dicen que en realidad el mercado del cannabis ya no representa una ganancia gigante para los grupos delictivos. Es decir, si se pretende con eso bajar los niveles de seguridad, no creo que sea el target correcto. Yo ahí lo dejaría. Sí, yo les voy a decir algo que creo que es muy polémico y hay gente que se iría a la muerte debatiendo conmigo sobre esto, pero creo, Wadi, que este asunto que mencionas no necesariamente es un riesgo, ¿no? El que sí es un riesgo es el de la corrupción y la gente que probablemente dentro del gobierno que le va a sacar a esto, ¿no? Creo que lo que hay que hacer es tomar a potenciales criminales y regularizarlos como empresarios normales, ¿no? Obviamente no estoy diciendo eso de los cabecillas principales, ¿no? Que ya han cometido crímenes, pero abrir esa oportunidad, ¿no? Y es que para mí, en realidad, el tema, además, que como decías, Gerardo, creo que ya el asunto ya no es la marihuana, ¿no? Tenemos que pensar en la cocaína y en el fentanilo, ¿no? Y en muchas otras sustancias que son mucho mayor industria ya hoy en día. Pero para mí es un asunto filosófico, ¿no? Y es cuál es el papel del Estado. Y para mí, necesariamente, el papel del Estado es poner piso parejo para que todos tengamos las mismas oportunidades, pero no es estar regulando, no es estar prohibiendo, no es estar prohibiendo, no es estar vetando, no es eh, poner imposiciones, ¿no? Yo genuinamente no creo en, en eso, ¿no? Ahora, creo que es lo mismo que con la Guardia Nacional y este asunto de la militarización. Si lo aplicamos necesariamente al contexto que vive ahorita México, es un tema explosivo que, como decías, Wadi, te vuela la cabeza porque estamos viviendo en una realidad que pareciera posnuclear, trágica, entrópica, ¿no? Y entonces nada en realidad va a ser perfectamente aplicable aquí, ¿no? Vamos a tener que vernoslas como podamos, aplicar las cosas que creamos, pero todo va a tener externalidades muy negativas y viciosas, ¿no? Hasta cierto punto. Y creo que no va a haber nunca una solución perfecta ni para ni para casi ningún otro asunto, ¿no? Pero ese es el pesimista en mí que siempre sale cuando tenemos estas conversaciones. Bueno, yo siempre he dicho, yo siempre estoy a favor de la regularización de ciertas drogas. Yo no soy experto en sustancias, pero yo creo que pues, la estrategia del combate contra el narcotráfico ha sido un rotundo fracaso. No creo que sea, y volviendo al tema de seguridad, no creo que sea tema de que se le tenga que combatir o no. Yo no creo que, perdón, no creo que sea tema de que la estrategia de seguridad está mal implementada, no, simplemente el combate al narcotráfico de cualquier manera, porque donde la veas, no ha funcionado en ningún lugar del mundo, porque no es de que mato al cabecilla o arresto al cabecilla y se acabó, no es así, ellos siguen operando, es una jerarquía muy bien establecida, como bien dicen, es pues el crimen organizado, son grupos delictivos que ya tienen una organización como si fuera una empresa totalmente Transnacional. operando. Entonces, Sí, y pues no, yo creo que el camino no es en seguir combatiéndolo. Yo, a no, mí, a título personal. no, y como bien mencionas, la realidad es que el problema de los grupos del crimen organizado es que corrompen todo lo que tocan y eso incluye gobiernos internacionales. El hecho de que Estados Unidos no esté dispuesto a reconocer que ellos son los del problema, ellos son los que tienen una población que es tendente a ser adicta a las drogas y a consumirlas, y que ellos son los del problema de quienes les venden las armas a los grupos del crimen organizado que reinan acá y quienes le prestan a sus agencias federales o les dan autorización para que realicen operativos que apoyan de cierta manera a los grupos del crimen organizado con tal de defender los intereses políticos que tiene Estados Unidos como nación, poco vamos a poder hacer. Hace poco estaba leyendo justamente un libro que habla de cómo funciona el crimen organizado en Estados Unidos. Y es interesante ver cómo exdirectores de la DEA mencionan que si en algún momento Estados Unidos decidiera atacar realmente a grupos del crimen organizado, al narcotráfico en general,
grandes corporaciones como Citigroup, en donde estaban Amex, colapsarían en segundos porque son instituciones que prácticamente viven del lavado de activos. Y como Citigroup, también estaba BBVA y un montón de instituciones y de empresas públicas transnacionales que fomentan este tipo de negocios por la derrama económica que dejan. Entonces, es en verdad muy complicado poder encontrar una solución a corto plazo, a mediano plazo e incluso a largo plazo para este problema. Pues bien decían el tema de lo que comentabas de que si Estados Unidos no asume su responsabilidad, su gran responsabilidad, porque pues el mercado no existe si no existiera una demanda tremenda y la demanda, el 70-60% de la demanda mundial pues está en ese país donde el nivel adquisitivo, el poder adquisitivo de las personas es notablemente más alto que la mayoría del planeta, lo que propicia las adicciones, vaya, ese tipo de ocio tan popular en ese país. Entonces yo creo que Estados Unidos, si realmente quisiera atacar o erradicar el problema del narcotráfico, lo podría hacer sin ningún problema y tendría que dejar de adjudicar la responsabilidad a los países, vamos a llamarles productores, pero les digo, la oferta existe cuando la demanda se presenta y la demanda viene de ese país. Entonces yo concuerdo completamente contigo, Wadi. Sí, yo creo que es uno más de estos problemas y traería otra vez a colación el hecho de que son fenómenos estructurales, ¿no? Son cosas de largo plazo que va a haber que atacarlas así, ¿no? Atacarlas desde la raíz. Yo creo que es una más de las 100,000 cosas que hacen que la situación de gobernabilidad en México actualmente sea una vorágine imposible de controlar, ¿no? Híjole, a mí no me cabe en la cabeza quién quisiera ser presidente ahorita, ¿no? Y quién pensaría que puede resolver todos estos asuntos, porque es complicadísimo. Como hay otros 30, ¿no? Llevamos dos en lo que hemos platicado. Hay otros 30 que son imposibles de resolver, ¿no? Y que nos están afectando profundamente. Ahora, lo que sí diría es, en cuestiones de violencia en México, yo tampoco estoy de acuerdo con militarización ni un ataque frontal al crimen organizado o a las corporaciones de las drogas, pero creo que se debe hacer lo que sea por parar este sangrado, ¿no? Y muy rara vez la respuesta va a ser irnos directamente y producir más sangre, ¿no? Pero tenemos que mantener nuestras mentes abiertas y pensar en soluciones propias del siglo XXI y de nuestro contexto en particular. Y creo que eso va a tomar un esfuerzo al final de conciliación, ¿no? Y a mí me gustaría ver eso desde los mayores rangos del gobierno, ¿no? Un ímpetu conciliador, en Aquí hay todos una, sentidos. aquí hay una pregunta y me responden lo más breve posible, a ver cómo piensan. El tema de la seguridad en México es resolvible, ¿sí o no? Sí, ¿Sí? sí, 100%. Sí, a largo plazo, yo diría. ¿Sí? Sí, 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 sí. O sea, mira, si puedo, justamente el comentario que quería hacer ahorita era relacionado a esta pregunta que me estás haciendo. Mira, lo que nos falta, el primer paso para poder hacer algo es voluntad política. En el momento en el que llega una generación nueva de políticos, y en esa nos incluyo a nosotros, que tengamos voluntad política de realmente hacer las cosas, aun que no sea en beneficio de nosotros, entonces vamos a poder con el siguiente paso. Por ahí hay información que nos indica que, por ejemplo, instituciones como la Guardia Nacional o la Unidad de Inteligencia Financiera tienen tecnología, tienen capacitación, tienen preparación suficiente para saber cómo, en dónde, cuándo, quién, por qué y para dónde están moviendo recursos los grupos del crimen organizado. El problema es la corrupción que impera y muchas veces la corrupción no es tanto que reciban dinero los funcionarios, sino que están amenazados ellos y sus familias. El hecho de que haya una incapacidad por parte del gobierno de brindarle seguridad a sus funcionarios también es algo que fomenta que haya este tipo de corrupción vinculada con el crimen organizado. Y es que si lo pensamos fríamente, los grupos del crimen organizado no son nadie si no tienen dinero. Sin dinero no son nada. Y si se les ataca el dinero y los lugares en donde lo lavan, poco a poco reducen el poder de fuego que tienen, porque las armas y las balas con las que matan a los mexicanos cuestan muchos dólares, que no les va a ser tan fácil conseguir si no tienen en dónde lavar dinero y si no tienen cómo mover su dinero. Un mecanismo muy interesante que tienen en Estados Unidos y que creo que podría funcionar aquí en México es el hecho de que una vez que a ti
te sentencian por participar en actividades de crimen organizado en general, no solo te congelan los activos a ti, se los congelan a toda tu familia, congelan bienes y activos de todos aquellos que sean cercanos a ti. Porque el problema aquí en México es que capturan un narco, le capturan una mansión, pero pues sus esposas y sus hijos siguen viviendo como reyes y con total impunidad. No hay ningún tipo de investigación que analice cuál es el entramado real de corrupción y hasta dónde llega ese dinero sucio. Yo creo que ese es un problema que sí se tiene que tratar en México y respondiendo ya para concluir tu pregunta, Gerardo, sí se puede y se puede a mediano y a largo plazo, como bien menciona Fernando, mejorar en términos de seguridad la situación actual del país. Se puede con una estrategia multifactorial y se puede con voluntad política. Yo añadiría a este asunto de la voluntad política y a esta idea de que va a ser la generación siguiente la que nos saque, ojalá, del atolladero, que esta generación necesariamente se tiene que organizar y entrenar, y digo, este es mi punto de vista personal, y formar por fuera de los partidos tradicionales que hay en México, ¿no? La gran tragedia de nuestro sistema político electoral, o una de las grandes tragedias, porque otra vez no acabaríamos, ¿no? Es que se multiplican los malos actores a través de estas prácticas como las versiones, los partidos jóvenes, ¿no? Creo que eso es algo que nos tiene que entrar a la mente a todos, ¿no? No es, y creo que esto es un poco a lo que aludías, Wadi, no es meterse al gobierno para buscar el hueso, ¿no? No es buscar la chamba, que no es querer ser un político profesional, sino más bien darnos cuenta de que ser político no es una profesión y no es para el beneficio de una persona, ¿no? Es para el beneficio de la sociedad en Es para general. servir, es para servir. Exactamente, esa es la función de un servidor público. Y Claro. también lo que tú mencionas es completamente cierto, es preocupante, y esto me tocó tanto en relevo generacional como en otras ocasiones que he podido convivir con otros jóvenes que se interesan en la política, es verdaderamente preocupante ver cómo replican las mismas estrategias y los mismos malos hábitos que los políticos actuales. Es lamentable ver cómo están dispuestos a lamer botas con tal de acceder a un puesto simplemente porque quieren acceder a un puesto. Otro tema muy interesante de la agenda actual es la ruptura de Va por México. Y fíjense que a mí no me deja de impresionar. Bien dicen que en política no hay sorpresas, hay sorprendidos. Y la verdad es que yo soy un sorprendido más porque hace una semana teníamos alianza y hoy tenemos una alianza no escrita que es el PRI con Morena. ¿Qué me pueden decir acerca de eso? Sí, yo estoy viendo, de hecho, ahora mismo la noticia de que diputados del PRI sacaron un comunicado diciendo que estarían abiertos a avalar una reforma electoral, ¿no? Esto hay que tomarlo con cuidado y profundizaremos después cuando conozcamos mejor la noticia, ¿no? Pero creo que es, lo dices muy bien, Gerardo, ya no nos debería sorprender nada de nada, ¿no? Estamos en un punto, yo insisto, posnuclear entrópico de la política en donde cualquier cosa es posible. Y creo que la afinidad de López Obrador, más bien no afinidad, sino tolerancia de López Obrador al PRI, siempre ha sido algo que ha estado presente, al menos en los últimos 4 años, ¿no? Yo sí soy creyente de que hubo un pacto de impunidad con Peña Nieto y obviamente la facción de Alito Moreno no es la misma facción de Peña Nieto, pero de todos modos no hay tanto enojo de parte del presidente para el PRI como lo hay para el PAN, ¿no? A mí lo que me interesa es ver qué hace el PAN y el PRD y si esto logra jalar a Movimiento Ciudadano, ¿no? Porque creo que esa es ya su única salida. Yo, Creo que hay oportunidades para todos aquí, ¿no? yo podría, bueno, en mi teoría es, pues realmente el PRI y los estatutos priistas y el cómo nace el Partido Revolucionario Institucional, pues es muy similar al cómo está conformado Morena mediante ideologías, no tanto por la gente que está allá, porque pues la gente que está en Morena, pues ya sabemos un poco de su calidad. Algunos, pues en todos los partidos hay buenos y malos, pero lo que sí puedo decir es que el PRI en términos ideológicos va muy acorde con la forma de operar y desarrollarse del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que no hay tanto odio hacia el PRI precisamente por eso, porque al final es un partido que ideológicamente pues es un partido inclinado hacia la izquierda, tal vez se derechizó últimamente en los anteriores sexenios, sobre todo cuando llegó la llamada tecnocracia a nuestro país, a la política, a la vida política de nuestro país. Entonces,
pues yo lo definiría así. Yo creo que el presidente no está tan enojado con el PRI o tan disgustado con el PRI porque pues es su raíz. Creo que todos los políticos actuales tienen un poco de priismo. Hace poco hablaba con una diputada con la que yo trabajo y me decía, creo que todos tenemos un priista dentro, pero unos respetan más la raíz del PRI, que es revolucionaria, es por y para el pueblo, que pues muchos que se terminaron por corromper y pues prácticamente todo el grupo de Alejandro Moreno Cárdenas, ¿no? Claro, mira, a mí, desde que se anunció la creación de de la alianza, simplemente me voló la cabeza en el sentido de que cómo es que el PAN, el PRI y el PRD van a estar juntos en una agenda. ¿Cuál es su propuesta? ¿Qué proponen? ¿Qué ideología van a tratar de representar? Y si no tienen ideología, nuevamente, ¿cuáles van a ser sus propuestas? Pero Y oposición pues nada más. resultó que su única propuesta era no ser López Obrador y Morena. Y Exacto. pues digo, cuando tu única propuesta y lo único que te une es estar en contra de una persona y de un partido, pues yo diría que desde el comienzo estaban destinados a fracasar, estaban destinados a la ruptura. Y a pesar de que en este momento Alito Moreno de alguna manera, yo diría que descaradamente, sigue diciendo que la alianza no se ha roto, que la alianza sigue firme, que la alianza simplemente está en pausa, yo no le creo. O sea, lo que mencionas tú de que ahora el PRI pues pareciera estarle guiñando el ojo a Morena, no suena tan descabellada. Hay algunos expertos que mencionan que la persecución política que se realizó en el estado de Campeche contra Lito Moreno tuvo un impacto real en su decisión de empezar a apoyar más las ideas de Morena y de la Cuarta Transformación. Pero pues no lo sé, yo se los dejo ahí a ustedes para que también me den su opinión. Sí, a mí estoy de acuerdo con sus dos puntos, ¿no? Primero lo impresionante que fue esa alianza en un primer lugar, ¿no? Obviamente por esto que dices, ¿no, Wadi? Que no hay una lógica en términos de valores políticos, de apuestas y propuestas que una a estos tres partidos, pero además, si pensamos un poquito en la historia de esos tres partidos, el PRI y el PAN, pues, bueno, el PAN nace como oposición al PRI, ¿no? 1939, si no me equivoco, con Manuel Gómez Morín. El PRD nace en oposición a los dos y por mucho tiempo, durante la llamada Guerra Sucia, el PRI asesina a miembro tras miembro del PRD por todos lados en toda la República, ¿no? Es decir, hubo una lucha encarnada entre estos tres partidos y ahora resulta que fueron lo mismo, ¿no? Y creo que eso es una hipocresía más allá del hecho de que es una hipocresía en términos, ¿no? Y algo que tú decías, Gerardo, que me parece muy interesante es cómo nació el PRI, ¿no? Y cómo se fue fraguando el PRI como el partido oficial. Y creo que necesariamente vemos paralelismos muy claros entre el PRI y Morena, ¿no? Rescatemos algunas de las condiciones en las cuales nació el PRI. Primero, con esta lógica o este discurso revolucionario, ¿no? Posrevolucionario necesariamente, en donde el PRI o el PRM o el PNR decían, nosotros somos los ganadores de la revolución, ¿no? Entonces, López Obrador desde que fundó Morena y desde que ganó la presidencia, ha llamado a lo suyo la cuarta transformación, ¿no? Y así como el PRI hizo 100 años antes, López Obrador insertó a su movimiento en una secuencia lógica de eventos en la historia de México que son un parteaguas, ¿no? La revolución al final pasó y fue un evento importante, pero el discurso sobre la revolución fue un mito para insertarlo después de las guerras de reforma y después de la independencia de México, ¿no? Y la cuarta transformación hace lo mismo. Las bases sindicales, por ejemplo, del PRI naciente, ¿no? Con Luis Napoleón Morones y la CROM, es algo que replica López Obrador en muchos ámbitos, ¿no? Y tiene a este personaje, a Pedro Aces, que puso el CATEM, ¿no? Y que puso también el partido Fuerza por México, que es un partido parásito de Morena, fue un partido parásito de Morena, ¿no? ¿Quiénes son los cuadros? Pues los cuadros son quien sea a todos, ¿no? Desde siempre. Se acaba de dar el Congreso Nacional de Morena hace unos días, en donde básicamente se afilió cualquiera que estuviera dispuesto a ensuciarse las manos en términos políticos, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay un paralelismo evidente entre Morena y el PRI y la forma en la que fueron organizados, pues tal vez por eso hay cierta afinidad, pero el PRI de Alito Moreno, así como el PRI de Peña Nieto, no tiene nada que ver con el PRI ni de Lázaro Cárdenas ni del Maximato, ¿no? Entonces,
ahí ya hay una cosa que es un poco diferente, ¿no? Pero no sé, Wadi, tú que eres historiador, perdón, Gerardo, qué nos puedes decir sobre este asunto? Tienes el micrófono. Tu micro. Ya. Mira, lo del PRI es bastante interesante su evolución en la historia, porque el PRI de Calles y del Maximato es diferente al de Lázaro Cárdenas, y el de Lázaro Cárdenas es diferente al de Ávila Camacho, y el de Ávila Camacho es diferente al de Miguel Alemán, y el de Miguel Alemán es diferente al de Ruiz Cortines y López Mateos. El PRI ha tenido un montón de evoluciones a lo largo de la historia, no solo en el nombre, sino también en cómo gobiernan y en qué es lo que representan. Por ejemplo, Lázaro Cárdenas incluso ha llegado a ser llamado socialista, aunque realmente no entraría dentro del concepto de socialismo. Sí tenía tintes de, pero es radicalmente opuesto al alemanismo, que es todo lo contrario. Es una inversión extranjera, capitalismo, industrialización completamente diferente a reparto agrario, atención de los derechos sociales, etcétera, que tenía Lázaro Cárdenas. Y todo esto es completamente diferente a, como bien mencionaba Gerardo hace un momento, al PRI reciente, al PRI de los 2000, al PRI de este siglo. Entonces, no lo sé, o sea, la capacidad que tiene el PRI de hacer metamorfosis, respetable, porque se ha mantenido con vida durante más de, bueno, no, apenas va a cumplir 100 años, pero Dios mío, o sea, que siga vivo en una coyuntura como la actual es impresionante. Solo demuestra el empuje histórico que tiene el partido. Yo quiero que vean todo esto desde una perspectiva bien interesante. Casi todos los movimientos históricos de la época moderna, de la política moderna de nuestro país, han sido de alguna manera impulsados o ha tenido que ver el presidente Andrés Manuel López Obrador. El PRD se fundó en 1989 por personajes históricos de izquierda. Estamos hablando de Cuauhtémoc Cárdenas, los tengo anotados aquí, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, Andrés Manuel López Obrador, Eberto Castillo, Gilberto Rincón, entre muchas otras cosas. El Andrés Manuel López Obrador inicia en el PRI y al ver que no podía él subir la jerarquía priista, que era bastante controlada en ese entonces, por ahí de los 1900, en los 80s, pues, era donde Andrés Manuel López Obrador trató durante mucho tiempo alcanzar la gobernatura, me parece que de Tabasco, y luego pues brincar a la presidencia de la República. No lo logra, funda el PRD, con el PRD pierde, lo traiciona o él traiciona, como lo quieran ver, y pues crea lo que es el movimiento de Morena. A lo largo de todos esos movimientos que se brincó del PRI, creó el PRD y luego creó Morena, pues fue meramente pues para perseguir el objetivo que hoy pues ya tiene en sus manos, que es la presidencia de la República, y arrastrando toda esa historia, pues se fue jalando personajes importantes de la historia de la política de México, que hoy en día la mayoría ha abandonado al presidente Andrés Manuel López Obrador, como por ejemplo Porfirio Muñoz Ledos, que se ha convertido en uno de los principales críticos del presidente y uno de los más respetados por toda la experiencia y trayectoria que ha tenido el señor Porfirio. ¿A qué voy? El presidente yo creo que se ha quedado solo y se ha mantenido tal vez con las personas mínimas que lo han ido acompañando, como es el caso de Marcelo Ebrard. Yo diría que también Ricardo Monreal, pero hoy en día pues yo creo que ya está más que abandonado por esa parte. Eh, y al ver que ha dejado un montón de espacios, un movimiento que necesita tanto apoyo poblacional, pues ha hecho o ha permitido lo que comentaba Fernando de pues recibir a todos los posibles, pero yo creo que ese ha sido su principal veneno del partido Morena, porque ha recibido tantas personas de todos lados que ni siquiera se ha consolidado una base morenista, una ideología fiel al movimiento de regeneración nacional con ideologías firmes. Bien, acabamos de hablar eso al principio de la grabación del podcast acerca del panista Raúl Paz, que dejó el PAN y es un personaje conocido por ser de derecha y pues nada acerca de lo que es la ideología, ni de izquierda ni socialdemócrata para nada. Eh, ese tipo de prácticas yo creo que están siendo el veneno actual de Morena. Vuelvo a repetir, cada vez que me lo preguntan, en las pasadas elecciones distritales para consejerías distritales de Morena se recibieron 1.500.000
militaciones nuevas al partido Morena. Es inaudito, es como la gente no está entrando a Morena por convicción, está entrando porque quieren agarrarlo lo que sea lo antes posible, antes de que el presidente deje la presidencia. Entonces eso es lo lamentable, pues Morena se está convirtiendo o está haciendo lo que al PRI le tomó 70 años en 4 años. ¿Cómo lo ven? Y mal hecho, porque aparte el cómo lo están haciendo, pues sí es masivo y sí están creciendo y sí están consiguiendo lo que el PRI se tardó 70 años, pero te lo firmo en donde quieras que no va a durar más de 2 sexenios, ni con un cuarto del poder que tienen actualmente. En el momento en el que el millón y pico que se están inscribiendo se den cuenta de que no pueden obtener un hueso, porque todo se maneja como en cualquier otro partido, que es por medio de palancas, van a empezar a desertar o van a empezar a pasarse a otro partido nuevo que surja y que les dé la oportunidad de alcanzar lo que ellos quieren, que lamentablemente suele ser el poder, el reconocimiento y pues, el dinero. O sea, lamentablemente es así. Así Y, es. y yo eso añadiría que al final todo depende de la piedra angular base, ¿no? De Morena, que es López Obrador, ¿no? Y al final la fe del partido entero está atada al señor, ¿no? Y no sé, creo que sí es un fenómeno brutal, interesantísimo el que se está viviendo en términos de esta apertura de la Alianza Va por México, ¿no? Porque al final las implicaciones meramente de operación política que hay sí son enormes, ¿no? Afecta profundamente lo que va a pasar en el Estado de México y en Coahuila en 2023, afecta la capacidad del presidente, más bien abona a la capacidad del presidente para pasar reformas constitucionales, al menos por la Cámara de Diputados, y empodera al final al presidente, pero también a otros partidos que estaban un poco en la periferia, como es Movimiento Ciudadano, ¿no? Ahora Dante Delgado es el hombre más buscado, al menos por Marco Cortés y Jesús Zambrano, ¿no? Los líderes del PAN y el PRD respectivamente. Entonces, creo que es muy interesante, pero yo me atrevo a decir que ahora sí se está viniendo la muerte política de el PRI, ¿no? Creo que cada vez está más cerca. Y los únicos que pueden rescatar ese partido son los únicos que pueden rescatar a la alianza, ¿no? Que son Miguel Ángel Osorio Chong, el resto de los senadores y un Luis par de... Macié. Exacto, y un par de disidentes dentro de ese partido, ¿no? Pero ya todo lo que tenga que ver con Alito Moreno, pues ya no figura, ¿no? En el PRI. Y a mí me interesaría ver quién de ellos hace lo mismo que el senador que platicábamos y brinca, ¿no? Y se cambia de bancada. Creo que van a ser muchos más de los que pensamos. Y yo creo que el que más va a recibir chapulines va a acabar siendo Movimiento Ciudadano. Yo creo, y la verdad es que voy a diferir un poco contigo, sí estamos muy cerca de una muerte política. Yo creo que está más cerca la muerte política del PRD que del PRI, pero sí estamos muy cerca de ver al PRI muriendo, pero yo creo que se acerca un resurgimiento del PRI, no abrupto, no creo que sea algo impresionante, simplemente yo creo que lo que va a pasar con el PRI es que va a tener un crecimiento un tanto leve, pero no pronto, yo creo que es a mediano plazo, precisamente porque yo creo que lo que busca el presidente López Obrador es que el PRI retome su camino socialdemócrata, de izquierda, progresista, etcétera. Y cuando se consolide, que es lo que parece que va a pasar, una alianza entre el PRI y Morena, pues yo hasta podría decir que quizás si hasta el PRI empieza a recibir nuevos militantes una vez más, los que no alcancen a obtener algo con Morena, pero que puedan obtenerlo con el PRI en coalición con el propio partido, pues sería algo sumamente interesante. Yo había platicado eso con unos priistas y pensaban que era una posibilidad, pero pues ahora no me atrevo a afirmar ni a asegurar nada, pues porque hace una semana teníamos alianza, ahora ya no tenemos, hace unas semanas estaba el proceso de desafuero contra Alito Moreno, ahora ya no la tenemos, había una pelea con la gobernadora de Campeche y Alito Moreno y ya no la tenemos y parece que Alito Moreno nunca va a volver, nunca va a pisar la cárcel y nos pone a preguntar si realmente, bueno, no, yo creo que es bastante obvio, ¿no? La justicia en nuestro país, pues es inexistente o se ejerce cuando nada más existe una presión desde arriba. A Alito Moreno estaban a punto de meterlo a la cárcel, estaba a unos cuantos días de irse a la cárcel, se los podría asegurar, hasta que realmente pues la vio dura y tuvo que ceder. Es hasta vergonzoso el cómo sucedió todo de la noche a la mañana. Teníamos la pelea con Laida Sansores. Apenas Alito Moreno dio una señal de que va a apoyar la iniciativa del presidente de la Guardia Nacional, pues se acabó el martes de Jaguar, se acabó el proceso de desafuero,
se acabaron las investigaciones contra a su contra, el presidente lo felicita públicamente en la mañanera, es una vergüenza totalmente. Entonces, ¿cómo me va a decir los morenistas que existe justicia contra la corrupción o que se combate frontalmente a la corrupción cuando tenemos un show tan deleznable? Y desviándome un poquito, pero en el mismo camino, es preocupante ver cómo aquellos que son los representantes de la ciudadanía y sobre todo del régimen legal que la ciudadanía ha autorizado o ha querido, violar a la misma. A mí me resultaba ridículo ver a una gobernadora cometiendo un delito, porque intervenir comunicaciones y exhibirlas públicamente es un delito. Sí, claro. O para mí me vuela la cabeza ver cómo está Alejandro Gertz Manero como fiscal general de la República, que el presidente lo está abrazando después de que el fiscal se inventó un delito para encarcelar a su cuñada. No me cabe en la cabeza cómo tenemos a personajes así en la política. Y no me cabe en la cabeza cómo tienen el descaro de decirnos que sí son diferentes y que están haciendo cosas que antes no se hacían para combatir a la corrupción, cuando claramente estamos viendo las mismas jugadas sucias para manipular la política nacional. A mí me deja sin comentarios, es preocupante. A mí también, y creo que abonando un poco a eso y llevándolo un poco más lejos, otro fenómeno muy parecido que vimos con toda esta cuestión de Alito Moreno, que es profundamente preocupante, es cómo todos los priistas jalaron a favor de su presidente, al menos los priistas en la Cámara de Diputados, y es algo que a mí me parece inaudito, totalmente irracional y extraño, y al final responde a una crisis de representación política que hay en México, es decir, otra señal más de que los diputados y los legisladores en general en México sirven a fines partidistas, sirven a fines cupulares, sirven a acuerdos en lo oscuro, ¿no? Estamos hablando de diputados federales que lo que deberían de estar haciendo es representando a los distritos que los escogieron, ¿no? Y otra vez es actuando totalmente en contra de ese principio, ¿no? Entonces, hablamos de democracia y bueno, yo pondría en tela de juicio qué tan perfecta es nuestra democracia, ¿no? Pero la representatividad, vaya que no es perfecta y el federalismo, vaya que no es perfecto y no hay justicia. Y como dices, Wadi, el fiscal en México es uno de los mayores perpetradores de crímenes que hay, ¿no? Es brutal, ¿no? Entonces, otra vez, son fenómenos estructurales a lo que nos estamos enfrentando y esos fenómenos salen a la vida y actúan enfrente de nuestros ojos y los que los cometen, los que cometen este tipo de fallas, ni siquiera se lo cuestionan, ¿no? No hay nadie dentro del sistema, no hay nadie dentro del Congreso diciendo, oigan, a ver, está bien que estemos siempre votando en bloque, ¿no? Eso es natural, es lo que deberíamos estar haciendo. Es lo más poco natural, irracional y faltoso a el empoderamiento público democrático, que al final es para mí sagrado, siempre y cuando represente algo, ¿no? Yo creo que pues ese tipo de cosas, no, la otra vez estábamos platicando acerca de eso, el cómo se vota en bloque y cómo muchas veces, sobre todo nosotros los jóvenes, queremos purificar la política y que se eleve el nivel de debate en nuestros congresos locales y federales. Pero eso es lo que sucede en todo el mundo. Lamentablemente, el mundo carece de debate político, al menos dentro de los propios partidos perdón, desde los congresos. En Estados Unidos, igual, cuando el presidente es demócrata y tiene mayoría de congresistas demócratas, pues todos votan en bloque. No hay realmente una autonomía de un legislador y que pueda ser respetable. Tenemos el caso de Ricardo Monreal, que pues, ha sido un rebelde al bloque de la Cuarta Transformación y se ha logrado dominar, yo creo, el Senado de la República, pues que la mayoría de los senadores de Morena pues están afines al monrealismo pero pues estamos viendo que a Ricardo Monreal no le está yendo bien. Entonces, pues estamos viendo la gente que quiere seguir esa autonomía que cada legislador debería tener, pues al final es aplastada por el sistema podrido que hay aquí y en varias partes del mundo. Y otro problema que sí es, bueno, igual, todos son preocupantes, pero este también considero que es relevante en el sentido del nivel de legisladores que tenemos. No tenemos legisladores preparados, pero en lo más mínimo. Tenemos personas que simplemente llegaron o porque apoyaron al que era candidato y al que ganó, o porque eran asesores de campaña, o porque les caían bien, o porque son hijos de algún otro funcionario. Es ridículo ver a personas que no tienen la más mínima idea de lo que es política, historia o derecho siendo legisladores, dejándoles todo el trabajo, absolutamente todo el trabajo a los asesores legislativos, sin darles el más mínimo reconocimiento.
La realidad es que la política actualmente está siendo llevada en los hombros de los asesores legislativos, que la verdad mis respetos para el esfuerzo que hacen de literalmente hacerles todo el trabajo a los legisladores. Es a mí algo que me enoja bastante es ver cómo estos legisladores ni siquiera escuchan las participaciones de sus compañeros. No ponen atención a lo que se está debatiendo porque ya saben que hay un asesor que les va a escribir los puntos importantes en una notita y se los va a pasar al rato. Y les va a decir qué decir y qué no decir porque es lo que está de moda. Entonces, es preocupante verdaderamente el no tener legisladores de calidad. Tener legisladores preparados sería fundamental para que el país pudiera ver siquiera tantita luz dentro de toda esta oscuridad, ¿no? Pues miren, hemos llegado al final del podcast. Ha sido sumamente gratificante y muy enriquecedor. Diría que es una de las grabaciones más interesantes y con un mayor nivel que hemos tenido. ¿O no, mi querido Fer? Totalmente, totalmente. Te agradezco muchísimo, Wadi. Ha sido una experiencia muy, muy bonita. Pronto lo tendremos al aire y también algunos ciertos clips. Y pues nada, amigos de Política Salvaje, este es el final de nuestro tercer podcast con nuestro invitado especial, Wadi Alducin, mejor conocido como Wadi Wam en TikTok. Síganlo en sus redes sociales, al igual que a Fernando Sekeli y a su servidor. Y nada, Wadi, ¿algunas palabras que quieras decir? Pues nada más que agradecerles a ambos por la oportunidad y por la charla, porque la verdad, como mencionas, yo creo que fue bastante fructífera. Entonces, pues muchas gracias y espero que quien sea que nos escuche aprenda un poco, disfrute un poco o lo que sea. Muchas gracias. Gerardo, Wadi, muchas gracias. Gracias a todas, a todos los que nos ven hoy aquí. Y bueno, seguiremos sacando charlas así. Ojalá, Wadi, nos acompañes y hagamos muchas más de estas. Amigos de Política Salvaje, pues eso fue todo. Sigan a Fernando, a Wadi y a su servidor en todas las redes sociales y nos vemos en un próximo episodio. Hasta pronto.